Buenos días. Buenos días, profe. Este, bueno, pues nada más ahí como para recordar. Bueno, el sábado pasado fue el examen. Creo que hoy la gran mayoría ahí del grupo lo hizo. Sí hubo gente que, pues al parecer no quiso realizarlo y pues no sé qué será. Sí hay una persona que tengo ahí con reposición, ¿verdad? La reposición, como estaba en calendario ahí de la carta, pues es este miércoles, por si la persona está ahí conectada. Si hubiera alguien más que necesita hacer reposición, nada más le recuerdo, ¿verdad? Pues, o sea, para la reposición bajo reglamento, ustedes tienen 3 días hábiles después de haberse recuperado de la situación que haya sucedido, para presentar lo que sería la reposición, ¿verdad? O la solicitud, perdón, de reposición. Bueno, pues si fuera el caso de que es por algún evento que, o sea, o algo que él no los permite hacerlo el sábado, entonces pues, se pone como fecha tentativa el miércoles. Si para la fecha del miércoles todavía no se ha hecho la solicitud, pues todavía tienen el derecho a la reposición, pero esa reposición se puede reprogramar. Y parte de la reprogramación, más que todo, y cuando es verano, de la reprogramación se deja para el siguiente semestre. Entonces, pues, para que sí lo tengan en cuenta ahí. Entonces, no significa que no pueden reponer, ¿verdad? O sea, sí tienen todo el derecho, pero sí entonces quedaría básicamente pues, para después, por el hecho de pues, el tiempo, ¿verdad? Y todo esto que se complica mucho. Entonces, nada más ahí lo menciono. Y pues por si alguien, ¿verdad? Está en tal situación, ¿verdad? O sabe de alguien que está en esa situación, y pues para que sepa. Entonces, pues sí, más que todo como el curso de cátedra y todo, entonces no es como que pues, se puede hacer reposición, ¿verdad? Varias veces del mismo examen a gusto. Pero bueno, entonces eso por ese lado. Bueno, lo que es la revisión del examen ya se comenzó por parte de los profesores. Si hay alguien que tuviera que, qué sé yo, indicarme algún problema que tuvo con el examen, ¿verdad? La entrega, etcétera, pues lo que dijimos es que vamos a dar un chancito como hasta el miércoles por si aparece alguien más. De hecho, me parece curioso porque este grupo, pues todavía no hay nadie que me haya solicitado ahí o me haya indicado nada. Los otros dos grupos, pues al parecer sí hubo, pero bueno, lo que le digo yo a los otros profesores que tal vez como dejé tan claro, ¿verdad? La semana pasada, ¿verdad? Cómo tenía que ser el asunto, pues tal vez les ayude un poco. Y además de que envié aquel mensajillo, ¿verdad? El que decía que recargaran la página, que eso siempre es importante porque la sesión se cierra después de un cierto periodo. Entonces, pues, muchas veces, digamos, el problema que tienen, ¿verdad? Es ese, ¿verdad? Que les aparece como que no pueden subir los archivos o les aparecen errores y es porque la sesión se cerró. Entonces, eso siempre les soluciona rápido, ¿verdad? O les soluciona bastante bien los problemillas que tienen y pues claramente entonces evita ahí lo que es, qué sé yo, problemas, ¿verdad? Técnicos. Entonces, bueno, pues sí, quedo ahí al tanto por cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, como le mencioné, como hasta el miércoles estamos pensando dar chance ahí, ¿verdad? Como por si había algo más que tuvieran que reportar. Y bueno, pues, recordarles nada más que lo que nos queda, ¿verdad? De clases básicamente son 3 semanas, un poquillo pesadas, pero ahí sí, las 3 semanas, que sí, se vuelven un poco más pesadas en específico, tal vez es esta de acá, por lo de la cantidad de materia, y es por el hecho de, pues otra vez, ¿verdad? Que en verano, pues por ser 8 horas semanales, pues obviamente la última semana, pues son básicamente 8 horas que no se pueden utilizar mucho que digamos por el hecho de que pues está el examen final, ¿verdad? Tiene que ser una semana antes que se termine toda la materia. Entonces, pues obviamente eso acumula un poco, pero bueno, es parte de verano. Entonces, sí, para lo que sería el segundo parcial, ¿verdad? Ah, bueno, y recordar nada más ahí que pues hoy también, perdón, hoy no, sino esta semana, este viernes también hay
examen corto, toda la cosa, ¿verdad? Así como hemos estado todas las semanas. Pero bueno, ya. El segundo parcial había comenzado con la semana pasada, ¿verdad? Que estuvimos empezando trabajo y energía en un sistema y bueno, ya el jueves estuvimos viendo ya la parte de conservación de la energía. Y bueno, llega hasta la parte ahí de estática de fluidos. Notarán, ¿verdad? Evidentemente, bueno, pues estas presentaciones son un poco viejillas. Entonces ahí dice gravitación universal y elasticidad, pero esas dos partes no entran en el curso. De hecho, bueno, pues las modificaciones que tienen las últimas presentaciones, que fue las que modifiqué, pues creo que fue básicamente la última la que tuve que modificar, pues solo dice estática de fluidos, evidentemente, porque es el tema que entra. Entonces, sí, esa última. Ah, bueno, y de hecho, si no me equivoco, ahí después me confirman si fuera que no está, pero se supone que ya están todas las presentaciones de materia, digámoslo así, hasta esa de elasticidad habilitadas ahí en el curso para ahí la gente que ocupa imprimirlas. Y las únicas que me faltarían serían las del repaso, los 2 días de repaso ahí que serían puros ejercicios. Entonces, sí, pues esas presentaciones, ustedes verán, ¿verdad? Si ya quieren imprimirlas, porque básicamente lo que se puede hacer es, qué sé yo, tener hojas blancas donde se van a resolver y poner el número que sería el número de ejercicio que sería del stairway. Entonces, bueno, y ustedes verán. Pero sí, esas últimas presentaciones solo son tipos enunciados, básicamente enunciados ahí robados del libro de texto. Pero bueno, entonces ya me meto en materia, lo que sería para hoy, es la parte de cantidad de movimiento lineal y la parte de colisiones. Y de hecho, bueno, si tuviéramos el chance, ¿verdad? Como toda esta semana se trata de eso, también vamos a ver si entramos a centro de masa y sistema de partículas. Eso también es importante por ahí. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero bueno, de hecho, esta semana, ¿verdad? Se trabajan 3 de las presentaciones que tenemos por ahí. Que bueno, pues la idea es, ¿verdad? Ir corriendo un poquillo para poder capturar las 3. Pero bueno, entonces comenzamos con la parte de cantidad de movimiento lineal. Entonces, ahí en la diapositiva 3 lo que se muestra es lo que sería un enunciado de un problema, ¿ok? Una situación que nos presentan ahí, donde tenemos ciertos valores conocidos y otros pues claramente no los conocemos. Entonces lo que dice es, un arquero de masa M mayúscula está de pie sobre hielo sin fricción y dispara una flecha de masa M minúscula horizontalmente a V, ¿okay? A una rapidez V. Entonces, ¿qué velocidad tiene el arquero sobre el hielo después de disparar la flecha? Entonces lo que nos están pidiendo es la velocidad del arquero. Bueno, pues sabemos que si estamos en una superficie sin fricción, la única fuerza horizontal que tendríamos en esa parte, o la única interacción horizontal que podríamos ver es el de la flecha y el arquero. Justamente al tensar el arco, ¿verdad? Y enviarlo, pues está generando una fuerza horizontal que es la que hace que la flecha se acelere hacia la derecha, por ejemplo, en este caso, como lo estoy poniendo yo, como me estoy posicionando, y entonces esa fuerza tiene que tener, por ley acción-reacción, una reacción sobre el arquero que entonces lo va a hacer moverse hacia la izquierda. Vean que como el hielo no tiene fricción, entonces no hay nada que detenga al arquero y entonces en efecto se va a mover ligeramente hacia la izquierda. Entonces hemos hablado de que, bueno, pues 2 objetos con masas, uno más grande que la otra, pues nosotros lo que podríamos esperar es, como el planeta Tierra y nosotros, que el objeto grande pues casi no se mueva. Bueno, en este caso va a ser algo parecido. El arquero no es que se va a mover mucho, pero se tiene que mover. Tiene que haber algún tipo de aceleración que le dio la fuerza a este. ¿Cuál es el problema que tenemos ahí? Bueno, pues que no conocemos la fuerza cómo se da. Sabemos que tal vez probablemente viene de la tensión, ¿verdad? De las cuerdas, de la cuerda del arco sobre la flecha, pero no es una tensión que nosotros podamos analizar, que no es algo que nosotros podamos llegar y decir, ah, claro, con un diagrama de cuerpo libre, porque además de la tensión de la flecha, también justo antes de liberarla, tenemos lo que sería el soporte del brazo, ¿verdad? El brazo es el que jala la flecha hacia atrás, entonces el brazo está haciendo una fuerza, pero no conocemos bien cómo estaría esa fuerza. Entonces, el asunto es que si nos ponemos a hacer, por ejemplo, la parte de diagramas, del cuerpo libre, nos damos cuenta de que pues, no se puede obtener mucha información con respecto a lo que está ahí, ¿verdad? Con lo que nos están dando como datos conocidos. La masa mayúscula, perdón, la masa
el arquero, M mayúscula, la masa de la flecha, M minúscula, y la rapidez, ¿verdad? Que ya nos dicen que es una velocidad horizontal, pero la rapidez, ¿verdad? De lo que sería la flecha. Entonces, de esas tres no podemos sacar nada de lo que sea diagrama cuerpo libre. Perdón, estoy viendo que hay un mensaje en el chat. Este, sí, Juan, son seis, son seis. Es que falta uno ahí de dejar de que esté oculto. Es que nos falta ahí todavía unos detallillos de eso, entonces todavía no. O sea, el hecho de que esté sin mostrar a ustedes, ¿verdad? Nos recuerda a nosotros que le falta algo. Entonces, por eso es que no se muestra. Pero ahí está, básicamente ahí está, escondido. Me estaba preguntando los 6 exámenes cortos, perdón. Pero bueno, entonces, yo estaba con otra cosa que sería esto de la cantidad de movimiento lineal, ¿ok? Entonces, sí, no podemos sacarlo por fuerzas. Y tampoco podríamos sacarlo por energías, porque si lo notan, bueno, pues al puro inicio de este movimiento, cuando están los dos quietos, pues la energía que tiene el sistema es cero, ¿verdad? O lo que nosotros tenemos ahí o trabajamos, ¿verdad? Sería cero. Y lo que hace que este sistema empiece a moverse es el hecho de que la persona, ¿verdad?, genera una tensión sobre la cuerda. Entonces, desde su potencial químico, o sea, desde todo lo que es la parte de la persona, ¿verdad?, es que proviene esta energía y nosotros no hemos hecho esos tipos de análisis. Ya eso es mucho más complicado. Entonces, eso significaría que tampoco es algo fácil de sacar por energía, se vuelve demasiado complicado, no es algo que podamos trabajar. Entonces, por energías tampoco nos funciona. Entonces, al final necesitamos una nueva cantidad o algo nuevo, una nueva teoría que nos permita resolver lo que sería este problema. Y por eso es que aparece la parte de cantidad de movimiento lineal. De hecho, la parte de cantidad de movimiento lineal y su conservación, que es lo que vamos a estar viendo hoy, lo que busca aquí. Ok, sí, entonces lo que está diciendo es, bueno, hay una parte ahí pequeña que no se pudo grabar por lo del reinicio del router, más que todo que se dura más. Pero bueno, el punto es que en la diapositiva 4 se ve la interacción entre estos dos cuerpos, ¿ok? Que están dados por esa fuerza ahí que se está hablando, o ese par, acción-reacción, debería ser más bien interacción entre fuerzas, F1,2 y F2,1, recordando lo que es la forma en la que en la que lo expresa el libro, que sería la fuerza 1 sobre la partícula 2, o sea, la fuerza que hace 1 sobre la partícula 2, entonces es F1,2, y después F2,1, entonces sería la fuerza que hace la partícula 2 sobre 1. Entonces recuerden que siempre cuando queremos hacer el diagrama o el análisis de uno de esos cuerpos, lo que tendríamos que ver es las fuerzas que tienen el último subíndice con el mismo número de ese cuerpo. ¿Ok? Eso es técnicamente lo que tendríamos que ver. Por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre de M1 llevaría a F2,1. ¿Lo ven? Que el último subíndice sea es el que se relaciona con el cuerpo que yo estoy analizando. Pero bueno, entonces ellos dos están actuando, hay un par acción-reacción. Y la ley de acción-reacción, según lo que está ahí en la diapositiva 4, la primera es esa, que nos decía que las dos fuerzas, el par acción-reacción, son iguales en magnitud, pero distintas en dirección, completamente opuestas. Entonces, que es lo mismo decir, ¿verdad? Que una de las fuerzas es el negativo de la otra, ¿ok? Según el análisis vectorial, ¿verdad? Que sabemos. Entonces, si yo llego y paso a sumar lo que sería el F2,1, ¿okay? Lo paso de negativo y lo paso al otro lado positivo, claramente entonces lo que me va a hacer es que me va a dejar un cero al lado de la derecha. Entonces ahora tengo las dos fuerzas analizadas en una sola parte de la ecuación. Ojo, eso no es un análisis de segunda ley de Newton, eso no es un análisis de diagrama porque vean que son dos fuerzas que están en dos cuerpos completamente distintos. ¿Lo ven? Entonces lo que yo estoy haciendo ahí nada más sumando dos fuerzas del par acción-reacción y dejando lo que es evidente, que significaría que esas dos se tienen que cancelar porque vean que el lado derecho es igual a cero. ¿Pero por qué hago eso? Bueno, es para justamente prepararme para un truco ahí que voy a hacer matemático. Entonces, nótese que si fueran ellas dos, cada una por separado, las únicas fuerzas que se aplican sobre esos objetos M1 y M2, vean que yo puedo llegar a igualar cada una de ellas otra vez por separado por la sumatoria de fuerzas de cada una de las partículas. Entonces, vean que F1,2, de hecho, eso está al revés, ¿verdad? F1,2, vean que está primero en la segunda línea, ¿verdad? Está de primero, termina siendo el segundo, ¿verdad? Porque sería el de M2A2 y F2,1 queda de primero, ¿verdad? Porque es el M1A1. Entonces, técnicamente ahí hay un cambio, ¿verdad? De orden. Ahí sí hay que tener cuidadillo porque se hizo un cambio de orden entre las dos ecuaciones, ¿ok?
Entonces recuerden que F2.1 se relaciona con 1, entonces sería M1A1, ¿ok? Y el otro M2A2. Entonces ahí estoy sacando la segunda ley para cada una de ellas. Ojo que estoy diciendo, ¿verdad? Es la única fuerza que se da, entonces ellas son la sumatoria de fuerzas de cada uno. Y ahora lo que hago es que recuerdo la definición de la aceleración. Bueno, pues la aceleración yo digo que es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Entonces la aceleración de 1 tiene que ser la derivada de la velocidad de 1 con respecto del tiempo y la aceleración de 2, perdón, es la derivada de la velocidad 2 con respecto del tiempo. Okay, entonces todo bien hasta ahí, una cuarta ecuación. Y ahora lo que hago es un truco nada más para ir acomodándome a algo que yo necesito. Y es que las masas, como son constantes, yo puedo tanto sacarlas como meterlas de una derivada, perdón, a gusto propio. Pero generalmente lo que hacemos es que la sacamos, ¿verdad? Uno lo que hace es sacarla para que no estorben lo que es la derivada. Pero perfectamente uno puede meterla, es algo que no nos pueden impedir, ¿sí? Por ser una constante. Entonces ella nada más ve la derivada de como algo invisible, por decirlo así, ¿verdad? Entonces puede entrar o salir a gusto propio. Entonces, en este caso, nosotros necesitamos o buscamos que esté adentro. Entonces, metemos lo que serían las masas dentro de la derivada. Y entonces, dentro de la derivada nos queda una cierta cantidad que está como m por v, ¿no ven? M por la velocidad, la masa por la velocidad del objeto. ¿Okay? Entonces, luego, por propiedades de la derivada, recuerden que la derivada de la suma es lo mismo que la suma de dos derivadas. Entonces, yo puedo llegar y hacer que esas dos derivadas que se están sumando se vean como una sola derivada que suma las cantidades que se van a derivar. ¿Okay? Entonces, vean que M1V1 que se está derivando de un lado y M2V2 que se está derivando por otro lado, las dos se pueden poner a sumar, ¿verdad? Porque las dos derivadas se están sumando y se deja como una sola derivada. Y esa sería entonces la que está ahí en la última ecuación de la diapositiva 4. Entonces lo que tenemos es una derivada de la suma de esas dos cantidades, ¿ok? Que recuerden que cada una de ellas es propia de cada uno de sus objetos. O sea, M1V1 es propio de la masa 1 y M2V2 es una propiedad de la masa 2 o una cantidad ahí multiplicada de la masa 2. Entonces, recordarán que cuando estamos viendo la parte de energías, habíamos hablado de energía cinética, que era un medio de la masa por la velocidad. Y dijimos, esto es una propiedad de la partícula, tiene que ver con su masa, tiene que ver con su rapidez, porque era v al cuadrado. Entonces decíamos que era una propiedad, algo que solo dependía de la partícula, ¿verdad? No de sus alrededores. Bueno, estas cantidades que estamos sacando aquí, masa por velocidad, también es algo que es propiedad de la partícula. Algo que no depende de sus alrededores, no depende de la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces eso se puede hacer como, o se puede ver como una nueva cantidad. Y eso es lo que estaría ahí en la diapositiva 5. Vean que dice la cantidad de movimiento lineal, que vamos a llamar una P minúscula, que es vector, la cantidad de movimiento lineal de una partícula o un objeto que se modela como una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v, se define como justamente producto de esa masa y esa velocidad, ¿no? Entonces la P, vean que es la multiplicación de la masa por la velocidad. Ojo, velocidad, o sea, vector. La cantidad de movimiento lineal es un vector, no como la energía. Vean que la energía eran puros escalares. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando de puros escalares. ¿Okay? Solo cuando veamos vectores era cuando estábamos hablando de producto punto, para hacer justamente, pues, obtener un escalar. Pero se hablaban de puros escalares. Aquí ya entonces estamos hablando de una parte vectorial. Y eso es lo que nos permite que nos den más información que la parte de energía. Entonces, sí, la cantidad de movimiento lineal es vector. Y como tal, vean que se puede dividir en tres dimensiones, Px, Py y Pz. Nosotros aquí generalmente nos vamos a quedar solo con dos dimensiones, Px y Py, o incluso en algunos casos incluso solo con una. Entonces, pues sí, ahí aunque se pueda dividir en tres, pues vamos a trabajar solo con dos. Pero ustedes saben que el vector, ¿verdad? Técnicamente puede estar ahí en las tres dimensiones. Entonces, según lo que estuvimos viendo, ahí en la diapositiva 6 se repite, vean que es simplemente una repetición de lo que vimos antes, la sumatoria de fuerzas se puede igualar a la masa por la aceleración, la segunda ley. La aceleración podemos decir que es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Como la masa es constante, la podemos meter dentro de la derivada. Y ya teniendo masa por velocidad, vean que eso se puede traducir o se puede expresar como P. Y entonces vean que la segunda ley de Newton que teníamos antes, como la sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración,
También se puede ver, y de hecho esta es la forma en la que la definió Newton en su momento, se puede ver como la sumatoria de fuerzas es igual a la derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto del tiempo, que en su momento pues se llamó momentum, si era como se le decía, que era movimiento básicamente. Entonces, así lo definió Newton en aquella época. Y entonces, bueno, pues lo que decía la ecuación, la expresión o la segunda ley era justamente eso, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas era igual al cambio del movimiento o el momentum, ¿verdad? Que era como se dice, o eso es latín, ¿verdad? Entonces estaba utilizando una palabra en latín, cambio en momentum de la partícula con respecto del tiempo. La palabra momentum, bueno, pues se sigue utilizando en algunos lugares, pero nosotros nos quedamos con lo que sería la notación del libro, ¿verdad? O la forma en la que lo menciona el libro, que es cantidad de movimiento lineal. Entonces yo voy a intentar, ¿verdad? Lo más que puedo, seguir utilizando ese término, cantidad de movimiento lineal. Que bueno, ya como he dado el curso varias veces, pues uno ya se lo va pegando. Entonces, no sé si hay una duda hasta ahí. Vean que lo único que hemos hablado es pura teoría, ¿verdad? Lo que definimos nada más o lo que nos importa más que todo es, podemos resolver algunos ejercicios ahora sin tener que interactuar, sin tener que ver interacción, sin tener que ver las fuerzas, y pues que existe ahora una nueva cantidad que llamamos cantidad de movimiento lineal, que es m por u. ¿Dudas por ahí? Todo bien. Ok. Entonces pasamos a lo que sería ahí la diapositiva 7. Sería el análisis de modelos. Recuerden que nosotros cuando estábamos en la parte de energías estuvimos viendo lo que sería la conservación de la energía. Entonces ahí veíamos que teníamos sistemas aislados, que eran aquellos en los que no se ejercían trabajos externos, y sistemas no aislados donde justamente aparecen esos trabajos externos, y entonces había que considerarlos en la ecuación. Bueno, pues algo muy parecido va a pasar aquí con la cantidad de movimiento lineal. Entonces, lo que vamos a tener son sistemas aislados, donde vamos a tener que no va a cambiar la cantidad de movimiento lineal del sistema, o sea, todas las fuerzas que se van a hacer internas y no va a haber fuerzas externas que me puedan cambiar, o fuerzas externas netas, ¿verdad? Que me puedan cambiar la cantidad de movimiento lineal. Y después, pues obviamente vamos a ver el sistema no aislado. Entonces, bueno, pues vean que la primera ecuación que está ahí en la diapositiva 7 es justamente la que teníamos en la diapositiva 4, si no me equivoco. Sí, la última que teníamos en la diapositiva 4, pero ahora en lugar de poner m por v, lo que estamos poniendo es p. ¿Okay? Es exactamente la misma ecuación, o sea, viene de todo eso que habíamos trabajado antes. ¿Qué era lo que hemos dicho? Bueno, que habían dos partículas que estaban interactuando entre sí para acción-reacción, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pues eso entonces hemos dicho que era m por u, ¿verdad? Y entonces habíamos llegado a esa expresión que está ahí en la diapositiva 7, en la primera. Entonces, si la derivada de eso que está allá adentro es igual a 0, lo único que podemos llegar y decir que es certero de esa expresión que está adentro es que tiene que ser una constante. Recuerden que si ustedes derivan una constante, lo que obtienen es un cero. ¿Okay? O sea, si derivan solo así, sola una constante, la derivada, por ejemplo, de pi con respecto del tiempo, va a ser cero, porque pi es una constante, no cambia con respecto del tiempo. ¿Okay? Entonces, yo lo que puedo decir es que lo que está ahí adentro de esa derivada tiene que ser constante. Y eso es lo que viene en la segunda línea. Vean que P1 más P2 es igual a una constante. Y bueno, esa constante la estamos llamando la P total. ¿Ok? Estamos diciendo que es la cantidad de movimiento lineal total de ese sistema. ¿Qué es el sistema? Bueno, la unión de P1 y P2, o el objeto 1 y el objeto 2 sería más bien, como le voy a llamar el sistema. Entonces, si la cantidad de movimiento lineal del sistema es constante, eso significa que tanto al final como al inicio tiene que ser exactamente igual, es una constante. Entonces yo puedo decir lo que está en la tercera línea, que es que la cantidad de movimiento lineal total final menos la cantidad de movimiento lineal total inicial tienen que ser igual a cero porque son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, pues otra vez, P total es una constante. Entonces ahí yo lo que puedo decir es que el delta de esas dos es cero, ¿verdad? El delta de final menos inicial es, o bueno, el delta de P total, ¿verdad? Que es final menos inicial, es cero. ¿Okay? Y entonces yo recuerdo que el total, bueno, pues justamente lo hemos definido hace una línea atrás o un par de líneas atrás,
es el 1 más el 2. Entonces significa que yo puedo llegar y hacer, en lugar de poner P total final, ¿okay? Por ejemplo, lo que tengo en este momento es como eso, yo puedo decir que es esto acá. Aquí más, perdón. Okay. Yo lo puedo definir como la suma de los dos, P1 y P2, más, perdón, en la parte final, ¿ok? Lo mismo puedo hacer entonces con la inicial. Y entonces puedo llegar y generar lo que sería una resta, ¿verdad? Donde tendría entonces estas por aquí, ¿ok? El delta entonces sería de esta forma. P1 final más P2 final menos P1 inicial menos P2, perdón, 2 acá, final, ¿ok? Y eso entonces tiene que ser igual a cero, porque esto justamente es delta, ¿verdad? Final menos inicial. Perdón, ¿qué es inicial? Inicial. ¿Ok? Final menos inicial. Entonces vean que estas dos yo las puedo pasar a sumar y entonces me queda la ecuación que está ahí encerrada, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues que las sumas, ¿verdad? De la inicial con la final es lo que son iguales. Entonces lo que puede haber ahí es un intercambio de la cantidad de movimiento lineal de una de las partículas a otra. Entonces, cuando yo estoy generando esto, o cuando tengo este sistema, entonces lo que estoy haciendo es como intercambiando una parte de la cantidad de movimiento lineal. Y de hecho, un caso bastante interesante es cuando las dos partículas no tienen movimiento, así como hablamos del arquero y la flecha, y entonces lo que hacen es un intercambio donde dicen, bueno, yo me voy con un positivo y usted váyase con un negativo. Ok, o bueno, debería ser sí, positivo y negativo, deseando aquí como derecha e izquierda. Entonces, cada una de ellas como que del cero, ¿verdad? Se generan dos cantidades, ¿sí? Una positiva y la otra negativa, porque como esto tiene carácter vectorial, entonces recuerden que los vectores, si yo llego y sumo uno, ¿verdad? Y le hago el negativo, pues entonces puedo obtener cero. ¿Ok? Entonces es algo interesante y de hecho vamos a verlo en algunos sistemas que sucede, ¿verdad? Que se sale del cero para llegar a un valor dado, o que entre dos partículas, ¿verdad? Pues chocan y en el choque se juntan y quedan quietas, entonces eso significaría que se estarían, ¿cómo decirlo? Pues cancelando lo que serían sus cantidades de movimiento lineal y quedan juntas, queditas en el espacio. Entonces, otra de las posibilidades. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien hasta el momento? Ok. Entonces, ahora vamos a ver lo que sería el caso no aislado, ¿verdad? Para el caso no aislado, lo que necesitamos saber entonces, así como en su momento definimos lo que era el trabajo, pues ahora lo que vamos a tener que definir es el impulso. ¿Ok? Es el impulso. Entonces, bueno, pues dijimos que la fuerza, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas para una sola partícula, entonces ya volvería esto acá, para una sola partícula dijimos que la segunda ley de Newton se puede dar de la forma, sumatoria de fuerzas es igual a dB dt. ¿Okay? Dijimos eso de ahí. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que si no hay sumatoria de fuerzas, o sea, si esto es cero, vean que la cantidad de movimiento lineal sería otra vez una constante. Pero en este caso lo que nos interesa es ver que esto no sea cero, o sea, si esto sí se mantiene. ¿Qué significaría eso? Bueno, que hay una fuerza neta que está actuando sobre el objeto que le está cambiando su cantidad de movimiento lineal. ¿Okay? Entonces se la está cambiando con respecto del tiempo, según lo que vemos por esta parte. Entonces la idea es despejar lo que sería el cambio en P, ¿verdad? El delta P, ¿okay? Para ver cómo se vería esa ecuación. Recuerden que nosotros antes, en la semana pasada, vimos que delta K, nosotros lo podemos relacionar con un W externo, un trabajo externo. Bueno, pues entonces ahora estamos viendo delta P, a qué se puede igualar. Esa es la idea que estamos siguiendo en esta parte. Entonces, ¿cómo podemos obtener eso? Bueno, si yo paso el dt a multiplicar, que bueno, no es eso lo que sucede, pero ahí los matemáticos me perdonarán. Básicamente vamos a decir que eso es lo que sucede. Vamos a pensar como que pasa para allá. Entonces, si yo lo paso para el otro lado y después saco la integral, vean que esta integral de acá va a tener que ser, déjenme nada más revisar a ver, ajá, sí, está ahí definido con tiempo inicial y tiempo final. Tiempo inicial, tiempo final. Y aquí a este lado entonces va a ser un momento inicial, perdón, una cantidad de movimiento lineal, perdón,
inicial y una cantidad de movimiento lineal final. ¿Ok? Entonces eso es lo que tenemos por ahí. Bueno, de este lado vean que es la integral más sencilla de todos, ¿verdad? Porque al final lo único que lo que tengo dentro de la integral es y pues justamente el diferencial. Entonces, como decir la integral de dx, bueno, ¿qué es eso? X final menos X inicial. En este caso, la integral de dp, pues entonces va a ser P final menos P inicial, ¿ok? Que eso es justamente el delta P, lo que nosotros estamos buscando, que acabo de borrar acá. ¿Y qué queda entonces al lado izquierdo de la ecuación? Porque ya vemos que al lado derecho queda delta P. Bueno, ¿qué queda al lado izquierdo? Esto de acá, este término de acá, ¿ok? Que si recuerdan, cuando nosotros estábamos hablando de la parte de eh, la parte de trabajo, lo que decíamos que era el trabajo externo de la sumatoria de las fuerzas, punto de R, ¿verdad? Porque había que hacer el producto punto y toda la cosa. Bueno, en este caso, vean que lo que me queda es la sumatoria de fuerzas, pero con un dt. No hay producto punto aquí porque vean que este es vectorial y este es escalar, el tiempo es escalar. Entonces no hay producto punto y además no es una multiplicación por algo que tiene dimensiones de longitud, sino uno que tiene dimensiones de tiempo. ¿No? Entonces son las dos diferencias que hay entre lo que sería trabajo, que era que hemos visto antes, y ahora el que estamos viendo. Que esto de aquí es lo que se conoce como el impulso. ¿Ok? Eso de arriba es el vector o la flechilla ahí que yo hago medio fea, pero el punto es que eso es impulso. ¿Ok? Pulso. Entonces eso es lo que nosotros definimos como el impulso por ahí. Entonces, la sumatoria de fuerzas, otra vez, pues dependerá de cómo sea, puede que salga o puede que se quede dentro de la ecuación. Eso, pues, como pasaba en su momento en la parte de trabajo, recuerden que la fuerza puede ser variable. Entonces, ahora, si varía con respecto al tiempo, entonces no podría salir de la ecuación. Si fuera este constante con respecto al tiempo, pues entonces sí podría salir. Y de hecho, en muchas ocasiones, para esta parte de, qué sé yo, interacciones, ¿verdad? Colisiones o todo esto que se dan entre dos partículas, esto de aquí es sumamente complicado. Entonces puede ser ahí, qué sé yo, una curva muy rara. Entonces lo que se hace es que, como aparece ahí en la diapositiva 8, lo que se hace es que se trabaja con la gráfica a la derecha, que lo que trabaja es una fuerza promedio. Entonces, de toda la línea curva, que en ese caso pues lo hicieron bastante sencilla porque es simplemente una campana, pero que podría ser mucho más, qué sé yo, variable, ¿verdad? Mucho más volátil. Bueno, pues de toda esa curva lo que se hace es que simplemente se agarra una fuerza promedio. Entonces, si es una fuerza promedio, es una fuerza que se supone se va a mantener constante en un intervalo de tiempo. ¿Cuál intervalo de tiempo? Bueno, justamente de t inicial a t final. Entonces significaría que la fuerza promedio, que es una cantidad ahí que estamos sacando promediada, es constante y entonces podría salir de la integral. Entonces, cuando yo tengo TI, TF, delta F promedio, okay, ¿sabe por qué no me salió bien esa P? Promedio, tengo eso ahí promedio, aquí, por dt. Esto de acá yo voy a decir que es constante de T y ATF, ¿verdad? Entonces puedo salir de la ecuación y entonces esto va a quedar la sumatoria de fuerzas promedio por T y TF de T. Que bueno, claramente esto de acá, así como hicimos con vean que es simplemente el delta T. Entonces vean que me queda como fuerza promedio por delta T. ¿Okay? Ahí. Bueno, no voy a dejar el punto porque después se confunde con producto punto. Simplemente fuerza promedio por un delta T, un intervalo de tiempo. Y entonces recuerden que viene de una integral, o sea, hace el área bajo una cierta curva. Bueno, pues en este caso, cuando ya lo tenemos ahí así, vean que la fuerza promedio es simplemente una constante y delta t es simplemente un intervalo de tiempo. Entonces se genera lo que sería un cuadrado, que es el área ahí que se está mostrando en lo que sería la gráfica del lado derecho, ¿verdad? En esa diapositiva 8. La del izquierdo es técnicamente esa misma área, porque vean que proviene de la misma integral, pero ya vista como área bajo la curva. Pero básicamente las dos son lo mismo. Entonces ahí lo que yo digo es que esa fuerza promedio es tal que pues justamente hace eso, promediar la fuerza a través de todo ese tiempo. Entonces la fuerza promedio, si yo ya quisiera sacarla, digamos, de una curva muy complicada, pues necesitaría saber un poco más de estadística.
obviamente no vamos a ver eso. Nosotros o nos dan ya la fuerza promedio, o más bien la fuerza promedio es los que nos van a preguntar como incógnita. Pero ya lo bueno es que la fuerza promedio no queda dentro de una integral, que eso ya sería mucho más tedioso de trabajar, sino que vean que se iguala, ¿verdad? Porque al final esto es igual el impulso, que aquí es lo mismo, esto es lo mismo que esto al final de cuentas. ¿Cuál es la idea? Es la misma integral. Entonces, lo que yo puedo llegar y decir es que yo lo puedo relacionar con delta P. Entonces, la ecuación que me queda por ahí, ¿verdad? Cuando estoy hablando de fuerzas promedio, es una de esta forma. Me falta el delta. Delta P. Okay. Entonces, puede que lo que me estén solicitando ahí en mi ejercicio es esta cantidad aquí. Pero vean que nada más es simplemente pasar a dividir este delta P y ya puedo obtener lo que es la fuerza promedio. Entonces, la fuerza neta promedio. Entonces vean que, pues, justamente es algo bastante fácil, por decirlo así, resolver si estamos hablando de la fuerza promedio. Entonces eso me simplifica mucho lo que es ese tipo de análisis que haya que hacer por ahí. Entonces cuando me dicen que la fuerza es complicada, pero me dan una fuerza promedio, pues entonces trabajo con la fuerza promedio. Si la fuerza nos la dan como una expresión con respecto al tiempo, entonces sí hacemos la integral, ¿verdad? O sea, no es como que sea imposible si tenemos la función matemática, ¿verdad? O la expresión matemática dependiente del tiempo de esa parte de ahí. ¿Ok? Entonces, si la tenemos, obviamente integramos. Porque no nos vamos a poner a esa función rara e intentar sacarle promedio, porque otra vez, como les digo, y pues todavía no es como que haya mucho, o no es como que se haya trabajado estadística, ¿verdad? Lo suficientemente profundo desde antes como para poder llegar y decir que la sacamos el promedio. Entonces ya dependerá de cada ejercicio ahí, si hay que usar el promedio, si hay que usar la integral, qué sé yo, o si ni siquiera hay, ¿verdad? Para sistemas aislados. O sea, dependerá. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces lo que vemos ahí en la diapositiva 9 es el teorema impulso cantidad de movimiento, así como un teorema que era en este trabajo energía cinética, pues entonces está este teorema impulso cantidad de movimiento y justamente lo que dice es que el cambio en la cantidad de movimiento está dado igual al impulso de la fuerza neta, ¿ok? Y entonces es como ver el delta K igual a W externo, bueno, ahora decimos delta P es igual a I, ¿ok? Donde I entonces sería ese impulso, eso que está aquí. Como les digo, se puede dar de esta forma para fuerzas variables, o si ya estamos hablando de la promedio, entonces se puede dar de esta forma. O también esto técnicamente se cumple para fuerzas que sean constantes, ¿verdad? Si esto es constante, entonces quedaría muy similar lo que es la expresión, solo que sin ese problem, ¿verdad? Pero sí quedaría muy similar. Entonces de ahí podemos sacar lo que sería la relación entre esas dos. Y eso es justamente como se define un sistema no aislado. Entonces vean que si el sistema está aislado, entonces delta P es igual a cero, ¿verdad? Que fue lo que vimos antes. Delta P total, podríamos decir, ¿verdad? Incluso. Bueno, pues si el sistema no está aislado, el delta P total será igual a I, al impulso. ¿Ok? Entonces básicamente eso es lo que tenemos. Y después, bueno, pues ahí en la diapositiva 10 lo que se pone o la figura que está por ahí tiene que ver con algo que se menciona ahí en el libro. Y es la parte de que, pues, en muchos casos lo que se hace es una aproximación de lo que se llama el impulso, ¿ok? Que decimos que delta t tiene que ser muy breve en el espacio, ¿ok? O perdón, en el tiempo, que es justamente su dimensión. Entonces, delta t decimos que es bastante pequeño y entonces decimos que las fuerzas que se dan en nuestro sistema son en un intervalo muy corto. O sea, el cambio en la cantidad de movimiento va a ser casi que instantáneo. Y bueno, ¿por qué se hace eso? Porque después podrían haber algunas fuerzas adicionales que nos podrían molestar si dejamos que el tiempo sea muy grande. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos dos objetos que están chocando y uno venía, qué sé yo, de alguna parte, ¿verdad? Venía cayendo o algo por el estilo, venía flotando por ahí, pues la gravedad puede ser justamente una de las sumatorias, cuando hago la sumatoria de fuerzas, ¿verdad? Pues la gravedad sería una de las que me estaría molestando por ahí porque es una fuerza externa y esa generaría un impulso. Bueno, pues la idea es decir que esa fuerza es bastante pequeña comparada con todo lo demás. Y si nosotros tenemos un delta T pequeño,
entonces el impulso que genere esa gravedad es sumamente pequeño, es completamente despreciable. Todo lo que nos interesa son fuerzas que en un intervalo muy pequeño de tiempo son muy grandes, ¿verdad? Como por ejemplo esta, ¿verdad? De un choque o algo por el estilo, son cambios muy súbitos. Por ejemplo, golpear una bola de béisbol con el bate, pues son cantidades o son fuerzas muy grandes que se dan en un tiempo muy pequeño. Entonces, al agarrar ese tiempo pequeño, justamente donde está estudiando esa fuerza, podemos despreciar todas las demás, ¿ok? Esa es como la idea de esa parte de que el intervalo sea pequeño. Si el tate es pequeño, entonces podemos ignorar muchas otras. Si ya del tate lo hacemos muy grande, vean que de hecho, y sucede, ¿verdad? Pues claramente el bate golpea la bola, y entonces la bola tiene una cierta dirección, ¿verdad? De velocidad, pero si yo hago que el intervalo empieza a crecer, ¿verdad? O tomo un tiempo mucho más grande, vean que si el antes y el después, yo el después lo tomo mucho más después, la bola empieza a caer, o sea, empieza a cambiar su velocidad, ¿sí? Entonces ya sea que sube y luego baja, ¿verdad? Pero su velocidad va cambiando por la aceleración gravitacional. Entonces, si yo lo tomo muy después, yo voy a ver, digamos, que pues el bate en teoría lo pegó hacia arriba, la bola, pero ahora está bajando. Entonces, ¿qué pasó con esa velocidad? Bueno, justamente es eso, de que ya la fuerza externa, la que teníamos ahí de gravitacional, pues entonces ya actuó demasiado en la partícula y ya la hizo cambiar su cantidad de movimiento lineal mucho. Entonces, si tomamos intervalos pequeños, podemos incluso considerar como un sistema aislado. Si nosotros despreciamos esa fuerza gravitacional, decimos, ah, bueno, si la despreciamos, no hay impulso externo. Y entre el bate y la bola, pues la fuerza es interna. Entonces lo que tenemos es un sistema aislado. ¿Okay? Entonces eso es lo que vamos a estar haciendo generalmente en estos casos. No vamos a concentrarnos en tiempos muy largos para no considerar demasiadas fuerzas externas o impulsos, sino que nos quedamos con tiempos cortos y así entonces lo que nos interesa es la interacción entre dos objetos que podemos tomar como el mismo sistema y considerarlo entonces como un sistema aislado, ¿okay? Entre sí. Entonces básicamente eso es lo que teníamos ahí o eso es lo que mencionan ahí en el libro en esa parte. Bueno, y el maniquí ahí, la foto que sale es otra parte más que mencionan, que lo que se menciona ahí es que dependiendo del impulso, perdón, o dependiendo del tiempo, el impulso puede ser muy distinto. Qué sé yo, si el impulso se da en un tiempo mucho más extenso, significa que la fuerza que estoy teniendo es mucho más baja. O sea, si yo voy a tener al final el mismo cambio de movimiento, de la cantidad, perdón, de movimiento lineal, que por ejemplo en un carro es ir de muy rápido a cero cuando choca. Entonces, si yo tengo el impulso en un intervalo de tiempo muy corto, la fuerza es muy grande, como estábamos diciendo ahora. Bueno, pues si yo tengo ese mismo impulso, que al final va a ser el mismo, ¿verdad? Porque la cantidad de movimiento lineal que está cambiando aquí es la misma, en carros de ir muy rápido a cero, ¿okay? Su cantidad de movimiento siempre va a ser la misma en un choque. Perdón, su cambio en la cantidad de movimiento lineal va a ser la misma en un choque. Pues entonces lo que busco es que el impulso tenga la mayor cantidad de tiempo posible, pues justamente para que la fuerza sea menor. Entonces el caso que están poniendo ahí es el colchón que genera pues una bolsa de aire. Entonces cuando un carro choca, si está la bolsa de aire, la persona entonces va a tener una fuerza, ¿verdad? Que lo va frenando, que va a ser menor por el hecho de que se da en mayor tiempo la bolsa. Mientras usted está golpeando la bolsa de aire, ¿verdad? Entonces se gasta más tiempo que un golpe súbito, que simplemente sería usted chocando, qué sé yo, contra la manivela o algo por el estilo. Entonces obviamente eso sería un golpe muy duro y pues obviamente pues genera lesiones o incluso la muerte. Entonces, pues la idea de las bolsas de aire es justamente eso. Al final uno se lleva el bombazo, ¿verdad? O sea, la fuerza se da, pero no es tan alta, porque el impulso, o sea, el impulso es el mismo, pero el tiempo es mayor, entonces la fuerza baja, ¿verdad? La fuerza es menor. ¿Okay? Entonces piénselo así, el área, ¿verdad? De la curva, digámoslo así, o el área es el mismo, pero si yo lo extiendo en la parte horizontal, entonces se contrae o se hace más pequeño en la parte vertical. ¿Okay? Entonces, si se hace más pequeña la parte de fuerza, pues obviamente es mucho más seguro, ¿verdad? Y mucho menos dañino, eh, pues, para el objeto, ¿verdad? Que está sufriendo la fuerza. Entonces, eso es ahí lo que mencionaba el libro con esa parte ahí o esa figura que está por ahí. ¿Alguna duda hasta el momento? Porque ya cuando volvamos al próximo bloque, lo que vamos a estar viendo ya serían ejercicios y la parte de colisiones.
¿Alguna duda que haya hasta acá? Ok, ninguna. Bueno, obviamente ahí con los ejercicios ya, pues vamos a ver un poquillo más cómo es que se trabajan estas cantidades, etcétera, cómo son los ejercicios. Este, y ahí entonces tal vez ya puedan ir aclarando por si hay alguna duda ahí que tienen, ¿verdad? Y que todavía, pues obviamente, yo sé que algunos esperan al ejercicio para ver si se resuelven ahí. Entonces sí, estaríamos volviendo a las 8, ya son las 49, ¿verdad? Entonces a las 8 estaríamos volviendo para lo que sería el segundo bloque, hacemos ejercicios, vemos colisiones y ahí vamos con buen tiempo, ¿ok? Nos estamos viendo a esa hora.